Y mientras el mundo River está esperando que el plantel de Muñeco Gallardo se reintegre a los trabajos ya precompetitivos de cara a lo que va a ser el reinicio del campeonato local, lo que va a ser el reinicio de la Copa Libertadores, todavía hay un trabajo muy exhaustivo que tiene que hacer el técnico de River, que incluso hasta puede llegar a ser más importante que estar pensando en las incorporaciones que van a venir. Son días de muchas conclusiones en el entorno de Marcelo Gallardo y para terminar de delinear lo que va a ser el futuro inmediato, hay que descolgar pósters de un pasado que cada vez nos está quedando más lejano. Quédate acá. Y mientras se está transcurriendo este Mundial de Clubes, se están disputando los octavos de final, la verdad, sinceramente creo que uno no puede dejar de masticar la bronca por la oportunidad desperdiciada por River de clasificar al menos entre los 18 mejores de este torneo y de alguna manera entonces dejar posicionado al club de Núñez en un lugar que hubiese correspondido más con su historia, tal vez no tanto con su presente. Pero bueno, lo cierto es que a partir de la eliminación contra el Inter, si bien yo creo que quedamos eliminados contra Monterrey de México, es que es una época realmente para hacer mucha reflexión, mucha catarsis, mucha autocrítica, como ustedes lo quieran llamar. Obviamente, una vez que River terminó su participación en este Mundial de Clubes de Estados Unidos, fueron un sinfín de voces que se pronunciaron, muchas de ellas críticas despiadadas. Según La Nación, título de La Nación de hoy, en un bochorno. Según Clarín, en un papelón. Críticas que tienen más que ver con un sentimiento personal contra, en este caso, el técnico de River o contra la historia o la camiseta de River. Y obvio que es muy difícil poder separar lo que es lo constructivo de lo destructivo, sobre todo cuando los que más se pronunciaron pueden pertenecer al mundo del posteriodismo, como ustedes bien lo conocen, o de otras voces que se alzaron con mucha fuerza, como por ejemplo el periodismo mexicano, que utilizó esta chance para inflar el pecho y entonces salir a criticar una vez más a la Argentina como país, al fútbol argentino como liga y hasta la selección. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pero Mastantuono no era el crack. Qué barato es ahora el Real Madrid. Cualquiera puede llegar. Mastantuono no hizo absolutamente nada. Pero bueno, sinceramente, hasta entretener ese tipo de discusión es como darle identidad a una charla que no solamente no tiene sentido, pero que tampoco tiene ningún tipo de asidero, porque yo creo, más allá de todo, que obviamente River está por encima de cualquier equipo mexicano. Y sí, digo de cualquiera. Obviamente que después eso lo tenés que demostrar en la cancha. Obviamente que en 90 minutos en cualquier partido de fútbol puede pasar absolutamente cualquier cosa. Esto ya lo tenemos bien sabido. Además de que el hecho de que nosotros estemos tomando ese empate como una derrota y en el otro país lo estén tomando como una victoria, también marca claramente entonces la diferencia que hay de categoría entre un equipo y el otro en este caso. Pero bueno, así como han habido demasiadas voces destructivas, también han salido otras voces que desde la experiencia en muchos casos han podido también hacer su reflexión y en ese tipo de declaraciones es donde yo creo que el mundo de los protagonistas de River se tienen que detener para volver a construir, para volver a empezar y para volver a renovar las energías y las esperanzas. Tipos como Ruggeri que han sabido vestir la camiseta de River siendo campeón de la Copa Libertadores o campeón de la Copa del Mundo, obviamente que son tipos a tener en cuenta. Y otro de ellos ha sido nada más ni nada menos que el expresidente de River, Hugo Santilli, quien casualmente presidió ese River con ese plantel que ganaría la Copa Libertadores por primera vez en su historia y consecuentemente la Copa Intercontinental en Japón. El expresidente de River hablaría en Radio Continental y además de dejar un sinfín de títulos con los cuales tal vez no vamos a coincidir con todos, pero sí hay que detenerse en un aspecto bastante importante que Hugo Santilli destacó, que es el de dejar atrás Madrid, descolgar el póster de lo que fue la gloria eterna para el club de Núñez, la alegría inmensa para sus hinchas, que obviamente toda la vida lo vamos a seguir festejando y todos los años lo vamos a seguir recordando. Pero una cosa es
recordar, celebrar y reconocer. Y otra cosa es seguir viviendo con un aire de conformismo. Y cuando hablo de conformismo, quiero que quede bien claro que no estoy hablando de los hinchas. El hincha, en definitiva, tiene la libertad de sentir como más prefiera, de expresarse como lo desee y de tener la tolerancia que quiera tener. Porque si hay algo que caracteriza al hincha de fútbol y sobre todo al hincha de River, es que más allá de las exigencias, después va a estar ahí siempre alentando, colmando cuanto estadio esté disponible con River jugando y obviamente llevando 85.000 personas cada vez que River juegue de local. Pero lo que a mí me preocupa es el conformismo que escucho a veces desde ciertos periodistas muy cercanos al plantel de River, muy cercanos a la dirigencia, y el propio conformismo de los protagonistas, que casualmente son muchos aquellos jugadores y cuerpo técnico e integrantes del plantel profesional de River que han integrado lo que es tal vez el momento más glorioso en la historia de River. Obviamente me estoy refiriendo a los títulos de Marcelo Gallardo, que no solamente se detuvieron en la Copa levantada en Madrid. Con Gallardo, River alcanzó una notoriedad internacional inédita para nuestra historia, que nos tuvo acostumbrados, tanto a nosotros como a sus jugadores, a pelear por cosas importantes en el plano internacional. Con el River de Gallardo nos tenían respeto hasta en Brasil. Con el River de Gallardo nadie bajaba los brazos, con el River de Gallardo nadie daba una serie por ganada hasta el último minuto, porque sabía que el River de Gallardo era un River especialista en levantar pagarés, era un River especialista en dar vuelta a la historia, aún se presentara súper complicada, como fue, por ejemplo, levantar un 0-3 ante el Wilstermann de Bolivia, como terminar ganando una copa en la cual se fue perdiendo en 3 oportunidades en la serie entera. Estoy hablando obviamente de la gran final de Madrid, la cual fuimos perdiendo en 2 oportunidades cuando nos tocó jugar de visitante y empezamos también perdiendo en el Bernabéu. Y así puedo seguir nombrando otros ejemplos, como por ejemplo el Cruzeiro de 2015 o como el Gremio del 2018 y demás. Cuando yo escucho, tras una dura eliminación como esta, que nos tenemos que quedar con que se compitió, con que nos tenemos que quedar con que el nivel de los europeos está 2 o 3 escalones más arriba y que por eso entonces River no puede aspirar a tanto, bueno, a mí me hace ruido. Primero porque entiendo que, si bien es cierto que las diferencias con el fútbol europeo y el sudamericano son abismales, de hecho, en el partido de ayer entre Bayern Múnich y Flamengo, hemos visto un Flamengo que por momentos sí llevó el partido a emparejarlo como si fuesen 2 equipos de la misma categoría, pero en definitiva, el Bayern Múnich terminó demostrando por jerarquía y rendimiento físico la superioridad que tiene. Y esa superioridad que existe en el fútbol europeo no viene solamente por el hecho de que en Europa pueden contratar a los mejores jugadores y por eso tienen planteles de élite. Eso está más que establecido. Pero hay otra realidad también con ese tipo de jugadores, que es que esos jugadores le ponen especial atención al estado físico. Y cuando hablo del estado físico, yo veo que muchos periodistas que se encargan de analizar esto se detienen puntualmente en las cargas de exigencia cuando tienen que ir a entrenar y el rendimiento va mucho más allá de eso. Un aspecto que para mí parece clave y que para mí está marcando una alta diferencia, sobre todo en lo que fue la participación de River, es justamente la nutrición. Mientras en Europa los jugadores tienen su propio nutricionista privado que los asesora todos los días de la semana, en River comen costillares. Y yo sé, esto puede llegar a ser una frase bomba de esas que ustedes estarían escuchando en las redes sociales, pero a los hechos me remito. Y aún así buscaste mejorar, dijiste, yo le tengo que poner final a esta racha de lesiones musculares, vas a un nutricionista, eliminás el gluten, los lácteos, contratás un kinesiólogo, un osteópata. ¿De dónde salió esa actitud, esa mentalidad? Pensando yo solo, fui y dije, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, meter un nutricionista, un kinesiólogo. Y obviamente después acompañándolo con trabajo, con entrenamiento y mejorando día a día. Obviamente eso no me va a hacer que yo dé un mejor pase o que corra mejor. Pero son herramientas que yo a mi cuerpo sentí y siento que le hacen bien, como trabajar con un nutricionista, con un kinesiólogo.
Entonces, hay muchísimas cosas que se podrían estar haciendo en River para competir mejor. Uno no le pedía a River que le metiera 3, 4 goles al Inter y lo bailara. Uno pedía que se le pudiera hacer un gol a Rayados de Monterrey. Uno pedía que en momentos donde los minutos seguían corriendo en el Rose Bowl, el conjunto del muñeco Gallardo pudiera avasallarlo al rival, meterlo en un arco, arrinconarlo y llenarlo de pelotazos y tiros al arco de distintos puntos. Y sin embargo, eso no pasó, más allá de las 4 situaciones claras, si quieren, que el equipo de Marcelo Gallardo generó. En ningún momento daba la sensación de que por decantación y por impulso River iba a terminar quebrando la valla de Andrada. Y ahí es donde no puedo evitar no detenerme, porque ahí es donde River dejó las grandes chances de poder clasificar. En eso también estoy de acuerdo con el expresidente de River, que dijo que el equipo de Marcelo Gallardo no salió a la cancha con ese ojo de tigre, entendiendo que ese era el partido para dejarlo todo. Entonces, por eso yo creo que en esta semana, donde tienen que volver a trabajar, hay que dejar de lado este conformismo que le está haciendo muy mal al presente de River y que es un conformismo generado por lo logrado en el pasado. Conformismo que tienen muchos jugadores sintiendo que tal vez ya ganaron todo. Los de la selección no solamente creen que ya ganaron todo con River, pero también ganaron todo a nivel selección nacional, levantando la Copa del Mundo en Qatar en 2022. Y esto termina siendo contraproducente también para los nuevos jugadores que llegan, que son ajenos a todos esos logros, pero que sin embargo tienen como líderes, como referentes a hombres que tal vez estén aburguesados. Fíjense hasta qué punto existe conformismo en un club como River, que otros equipos, por la participación que han tenido en el Mundial de Clubes, han dejado de contar con los servicios del entrenador. Ayer Botafogo despidió al entrenador que había asumido a principio de año, entendiendo que con ese proyecto Botafogo probablemente no iba a terminar peleando la Copa Libertadores, ni el Brasileirao, ni la Copa Brasil que está disputando en este 2025. Y estamos hablando de un equipo, de un club que acaba de salir campeón de la Copa Libertadores y que por historia tampoco tiene las exigencias que tendría un club como River, o como Flamengo, o como Palmeiras, o como el Sao Paulo. El propio Atlético Madrid están viendo de reojo también al Cholo Simeone, que los convenció por una de las pocas veces en su historia en romper el chanchito y hacer una contratación multimillonaria como la de Julián Álvarez. Y sin embargo, si bien ven que el delantero de River rinde, que rompe récords, que marca en casi todos los partidos, también notan que Simeone, justamente después de toda esta ingeniería económica, no pudo pelear hasta las instancias decisivas de la Champions, no pudo pelear en el campeonato local y también se volvió en primera ronda en un Mundial de Clubes donde claramente era favorito a pasar junto con el PSG. Entonces, con estos antecedentes, ¿por qué deberíamos entender que River tiene que entonces tener paciencia y tiene que esperar a que los jugadores que llegaron hace 6, 8 meses se acoplen y mejoren desde lo físico? Cuando todo el mundo sabe que River no te espera. De hecho, Gallardo, hasta en momentos, parece desconocido porque hoy toma decisiones que el Gallardo de hace 8 años no tomaría. El Gallardo de hace 8 años tal vez no hubiese puesto a Mastantuono a jugar este Mundial de Clubes entendiendo que la cabeza del pibe ya estaba en Madrid. A la situación de Sebastián Driussi, hasta la semana pasada estaba totalmente acordada toda su situación y su venta. Se demoró, ya el jugador tenía la cabeza en otro lado. Así que alguno que ha dicho por qué no juega, porque claramente su situación ya estaba casi acordada y estaba más para... Estaba pensando ya en otra cosa que en este partido en especial. ¿Cómo voy a utilizar un jugador que ya no tiene la cabeza acá? Uno trabaja con los futbolistas todo el tiempo y ve cómo se sienten, cómo están, en qué están pensando, hacia dónde se proyectan. Todo eso lo veo yo y lo hablo con ellos y aparte, como dije anteriormente, una situación que ya estaba casi definida. Así como digo esto, también hay que decir que el Gallardo del 2021 pensaba más parecido a esta versión 2025, porque el Gallardo de aquel entonces sí había contado con los servicios de Julián Álvarez y Enzo Fernández para la llave frente a Vélez, que en definitiva nos vería nuevamente eliminados de esa edición de la Copa Libertadores, ¿no? Pero, así todo, uno estaba acostumbrado con Gallardo que el esfuerzo no se negociaba y que en River jugaban los que mejor rendían, los que mejor estaban físicamente. Y hoy parece que en River
juega el que puede jugar. Así vemos un Craneviter que no aguanta más de 60 minutos. Así vemos como jugadores como Galopo y Mesa cada vez que están a un 60% los mandan a la cancha, pero después vemos dentro de la cancha que no dan mucho más que el 60%. Así seguimos viendo a un Cachete Montiel que bien podría ser figura y referente de este equipo, sin embargo hace 4 partidos que juega con el freno de mano puesto. Entonces, lo que a uno le parece es que en vez de estar poniendo la mente en el mercado de pases, que obviamente va a ser importante y en el que obviamente también se necesita una precisión quirúrgica, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer internamente para mejorar el nivel de competencia, porque hay que decirlo que así como hoy River no es candidato a una competencia como el Mundial de Clubes, tampoco parece ser candidato para una competencia como la Copa Libertadores y lamentablemente hoy tampoco podemos decir que River esté a la altura de poder competir en el campeonato local, un campeonato local que acaba de ser obtenido por un platense, eliminando justamente a River, y donde se supondría que con lo que tenemos debería alcanzar para llevarse ese trofeo que tan solo le dejaría en las arcas del club unos $500.000. Entonces, la conclusión de todo esto es que la mejor forma de salir adelante es hacer una vuelta de página, descolgar el póster de los héroes de Madrid, dejar de estar considerando repatriar a jugadores que nos dieron muchísimo, que tal vez nos dieron la alegría más grande que alguna vez podamos soñar tener, y a partir de esa vuelta de página reconstruirnos, traer sangre nueva, sangre fresca, nuevos conceptos y recuperar un hambre de gloria por parte de un tipo que llegó con las manos en los bolsillos, siendo terrenal, y se fue endiosado, convirtiéndose en una estatua de bronce. Necesitamos al Marcelo Gallardo terrenal, necesitamos al Marcelo Gallardo que se arremangue las manos y que se meta en el barro para volver a sacar a River de este pozo en el que está metido, porque la realidad es que tampoco está bueno que el mundo del fútbol te esté mirando de reojo como un gran equipo que fuiste en el pasado, pero que no lo sos en el presente. River se había preparado este año para pelear cosas importantes y hoy, basándonos en lo que hemos visto de River en los últimos 5 partidos, contando los 3 del Mundial de Clubes, el de Copa Libertadores contra Universitario y el del campeonato local, entendemos que este River de ninguna manera va a poder competir en una Copa donde va a tener que probablemente enfrentarse con 2 y hasta con 3 equipos brasileños en caso de seguir avanzando. Obviamente que hoy en día hasta el partido con Libertad puede llegar a ser una quimera para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Pero yo entiendo que esta es la única manera, sinceramente, de reivindicar a River en la historia. Es la única manera de callar esas voces que salen exaltadas a criticar y a desmerecer y a querer ver a River hundido. Y a partir de este logro de River, también reivindicar al fútbol argentino. Porque hoy, mientras la charla sigue siendo la superioridad que se vio del Inter frente a los dirigidos por Marcelo Gallardo, lo cierto, los hechos muestran que hoy estamos lejos de poder competir contra los brasileños, que los tenemos de vecinos nada más. Lo bueno, lo alentador es que aparentemente el cuerpo técnico tomó nota de todas estas cosas. El cuerpo técnico hasta estuvo discutiendo muchos de estos puntos en estos días que River tuvo libre, y por eso uno entiende que esta semana va a traer muchas novedades, desde los posibles nombres a llegar de cara al próximo semestre, pero también novedades sobre un gran éxodo que probablemente se vaya a producir y que uno entiende que se tiene que producir. Porque River fue a este Mundial de Clubes con 15 jugadores que saben que a fin de año no van a tener futuro en el club. Entonces uno también se pregunta, ¿esto los dirigentes, esto el cuerpo técnico ¿Lo sabían antes de viajar a Seattle? Lo único que resta esperar es que todo esto que se charló en la intimidad del cuerpo técnico ahora se cristalice en la práctica, se tengan las conversaciones duras que se tienen que tener, porque River tiene una oportunidad única para poder reivindicarse, para que sus protagonistas puedan salvar el año, pero para eso la limpieza tiene que ser grande, la autocrítica tiene que ser profunda y el sacrificio tiene que ser absoluto.